Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer la comparecencia del presidente y del resto de componentes que se encuentran en el Pleno por parte de la Cámara de Cuentas para exponer con detalle el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente a los ejercicios 2012 y 2016. Los que participamos en la ponencia relativa al tratamiento de estos informes este año creo que se está desarrollando ya una labor de aceleración por cuanto se han tratado los informes singulares correspondientes al IAS, al INAEM, al Instituto Aragonés de la Juventud o al Salud, entre otros. Ponencias tras las cuales se plantean muchísimas veces propuestas de resolución que ya les digo que consideramos que deberían de empezar a tenerse en cuenta. Y en este caso, el diputado que se encuentra en este momento en el estrado sí que indica que va a tratar de no hacer valoraciones de juicios políticos, aunque es una discusión que tenemos muchas veces, ¿verdad, señor Lapuente?, acerca de cómo hay que abordar este tema, principalmente porque se refiere a tiempos pasados y porque creemos que es más interesante pues, hacer un análisis constructivo o un análisis propositivo. Lo que se deduce de este informe general de las cuentas anuales, lo que se deduce del análisis de todas las ponencias, de todos los informes singulares, es desde luego que lo que tenemos aquí es algo interesante, y es que hay margen de maniobra para mejorar. Creo que por ahí es por donde tendríamos que tirar, que se puede mejorar el rendimiento de la Administración al margen de las deficiencias estructurales a las que se ha referido la señora Martínez, de las que todos somos conscientes y que son derivadas del modelo actual de financiación autonómica. Y la cuestión es que tenemos que mejorar el rendimiento de la Administración por dos cuestiones muy sencillas, porque o bien nos costará menos o bien podremos hacer más con exactamente lo mismo. Esa es la noticia buena. Pero el problema, como casi siempre, es que ante una noticia mala muchas veces te encuentras pues, con una noticia buena, te encuentras con una noticia buena. Y es que ya les puedo anticipar que de toda esa participación en la ponencia y de este análisis que ha realizado el presidente de la Cámara de Cuentas, se observa que en los últimos años no ha habido ningún atisbo de intención de acometer este reto. Absolutamente ningún atisbo de intención. Y lo digo por lo siguiente, por una cuestión que el señor presidente ha nombrado al final, pero que nosotros reiteramos en cada una de las intervenciones en esa ponencia. En la memoria de la Cámara de Cuentas, de las cuentas generales del 2012-2013 y en las en las singulares, se observa de forma reiterada que no hay ningún tipo de alusión al grado de cumplimiento de objetivos que se han planteado, objetivos que además nos podemos encontrar marcados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma todos los años y mucho menos al coste de los que sí que se han logrado. Esto es algo preocupante porque, que yo sepa, entre las labores de la Cámara de Cuentas se encuentra una muy interesante que por este motivo no puede desarrollar y es la de la fiscalización operativa. El saber si realmente los recursos se están empleando de la forma más adecuada, de la forma más conveniente. Y eso realmente debería de ser una de las principales labores de un gobierno eficiente, que es lo que creo que debemos a todos los aragoneses, porque si no muchas veces las cuentas se convierten en cuentas del gran capitán. Aquí lo que sucede es que demuestra que no existan esos grados de cumplimiento, esos informes de grado de cumplimiento de objetivos, que no se va a evaluar o no se pretende evaluar el rendimiento de la Administración y que es algo que ni tan siquiera se tiene en consideración. Bueno, este es uno de los grandes clásicos de cada uno de los informes que hemos tratado en la Cámara de Cuentas y hay algunos también relevantes, sobre todo el que atiende a la morosidad. El análisis acerca de cómo se produce la morosidad deja claro que, desde luego, cuando se analiza no solo el informe relativo a la Administración, el global, por decirlo así, el consolidado, sino de cada uno de los organismos autónomos, nos encontramos con que cada uno de ellos tiene unos plazos dispares. Ninguno cumple, pero la verdad es que son dispares. Y aquí hay una cuestión que nosotros hemos planteado muchísimas veces. De ese análisis se deduce que hay un problema, y es que la morosidad no solo se tiene con los proveedores, señores. La morosidad se tiene por parte de la Administración con los propios organismos autónomos e incluso con los entes locales de la comunidad
Autónoma de Aragón. El problema es que, como existe esa morosidad, al final el que termina pagando el pato, el que termina financiando las necesidades de deuda de la comunidad autónoma son las pymes. Y les voy a dar algunos datos. Fíjense, años 2012, año 2013, pero seguramente nos los vamos a encontrar en el 14, en el 15 y en el 16. Hay una cuestión en estos informes que se llama obligaciones reconocidas netas. Quiere decirse, en los balances figura que debería de haber una disponibilidad de determinados importes, bien en el Salud, bien en el IAS, bien en el Instituto Aragonés de la Mujer, y que la Administración Central no realiza las transferencias. Diferencias. Capítulo 4, pendiente de pago. En el 2012 había 141 millones de euros que deberían de haberse, de los cuales se debería haber hecho transferencias a estos organismos autónomos para ejercer sus políticas sociales en la mayoría de los casos, y no se habían realizado. Año 2013, 146 millones de euros de, podríamos llamarlo así, morosidad entre la Administración Central y los organismos autónomos. Capítulo 7, 127 millones de euros en el 2012, 167 millones de euros en el 2013. Esto realmente debería de acumularse a la deuda que ya existe en cuanto a proveedores. Es decir, que a veces lo que pasa es que aquí nos estamos haciendo trampas al solitario. Porque cuando esto sucede, al final, es que lo que pasa es que no se pueden pagar suministros médicos, que no se pueden pagar coberturas sociales, como el IAI, por ejemplo, que muchas veces no depende de la dotación presupuestaria, como hemos visto en estos años, sino que depende realmente de los traspasos de tesorería para poder realizar los pagos a aquellos que tienen la cobertura, o no se pueden poner, por ejemplo, en marcha políticas de empleo. Y vuelvo a repetir, señores, esto es hacer trampas al solitario. La morosidad hay que resolverla no solo con los proveedores, sino la propia morosidad interna que tiene la Administración. Cumplir con las transferencias en tiempo y en forma, según están presupuestadas, porque esto es fundamental. Obviamente, no quisiera, hay poco tiempo para hacer un análisis de un informe tan extenso, pero no quisiera dejar pasar una de las cuestiones que tal vez más ha sorprendido en esta ponencia, y es la del CASAR. Esto sí que es algo que esperamos que no se vuelva a repetir, porque fue un auténtico despropósito y porque fue un auténtico descontrol. Del análisis del informe de la Cámara de Cuentas se estableció que se hacían contrataciones sin presupuesto, que la cuenta 409 no es que se utilizara de forma diligente, es que era una auténtica alfombra donde se metía absolutamente todo, porque, como ya vimos en la ponencia relativa a tal asunto, señor presidente lo recordará, incluso había el triple de lo que había que contratar en gastos de bienes y servicios que teóricamente debería de ser su uso. Es decir, no era para aquello que no había, sino que se necesitaba incluso el triple y se metía en la cuenta 409. Claro, provocando una morosidad de nada más y nada menos por parte de esta entidad de 2 años. Un descontrol y una falta de preocupación por el rendimiento que esperamos no se vuelva a repetir. Este informe, ya decimos, pone de relieve algunos aspectos que esperemos que se puedan empezar a cometer en ese ánimo que tenemos de tratar de hacer planteamientos constructivos. Al primero, tomarse en serio y empezar a trabajar en la mejora del rendimiento de la Administración, plantear objetivos y trabajar para cumplirlos, como ya hemos visto que se está empezando a hacer después de la situación en la que nos encontramos con respecto al Salud, en la que ahora, a toro pasado, empezamos a intentar implementar mecanismos de control. Evitar la morosidad entre la Administración y sus entidades vinculadas, entre los entes locales, los comarcales, los municipales y organismos autónomos. Y nos encontraremos con que de esta manera no hay situaciones como las que estamos viviendo en cuestiones relacionadas con modificaciones presupuestarias. Sobre todo, ser rigurosos al presupuestar los gastos corrientes y utilizar la deuda que se emite en inversión tal y como está ya ha indicado el señor presidente. Un segundo, señor presidente, si me lo permite. Y, por último, no hacer trampas. Esto es lo que yo creo que debería de ser fundamental. No se deberían hacer trampas con las cuentas generales, con el presupuesto y muchísimo menos con la gestión. Trampas como dejarse el inmovilizado y no valorarlo correctamente, el CASAR, utilizar el plan impulso de forma incorrecta, la cuenta 409 de forma incorrecta, o gastos que se convierten, como ha dicho, que esto considero que es también una cuestión muy importante, gastos que se convierten en una patata caliente, que van pasando al año siguiente y, como no se acomete el asunto, al final van poniendo en peligro la posibilidad de cumplimiento del presupuesto y de acción política del Gobierno en los años posteriores. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.